¿Qué tal? Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a comenzar primero comentando algunos ejemplos, algunos detalles más y ahorita les hablo respecto a sus tareas y algunas dudas también que me comentaron en el Classroom, ¿ok? Bueno, entonces, los árboles en derivación, como aquí lo podemos ver en la pantalla, de alguna manera están relacionados con lo que podemos observar de cómo se compone en particular el lenguaje o cómo se pueden generar lenguaje, un lenguaje en este caso español, definido por un enunciado, que es como normalmente nosotros hacemos, o frases en inglés, en el caso del idioma. En el caso del francés se conoce más igual también como enunciados y en otros idiomas de manera diferente, pero son estas pequeñas estructuras que comunican una idea. Entonces, bajo ese principio, el enunciado o la frase está compuesta por varios elementos. Estos elementos, de alguna manera, tienen una clasificación y una estructura. Lo mismo va a pasar para el caso de los programas en los lenguajes de programación. También se tiene una estructura, una forma de escritura y esa forma también tiene esa característica de poderse clasificar y normalmente depende de un árbol. En este caso, este primer elemento corresponde a un artículo, el segundo a un adjetivo y el tercero a un sujeto. Estos tres, a su vez, son parte de un elemento más general denominado sujeto. Si nos acordamos, este es el padre, estos son los hijos u hojas, porque ya son los últimos elementos, y tenemos a su vez otros padres. Artículo es padre de él, pero a su vez es hijo de, en este caso, sujeto. ¿Ok? Y todos estos provienen de un nodo padre u origen que se denomina el raíz, que en este caso sería enunciado. Lo mismo va a suceder para el caso del lado derecho, donde tenemos nosotros el predicado, que a su vez va a derivar el verbo, el objeto directo y el objeto indirecto. Estos tres elementos generales, a su vez, tienen ya elementos particulares o nodos terminales. Esto es lo que me va a identificar un nodo terminales, que ya no puedo seguir hacia abajo derivando más cosas, sino que llego hasta esta parte y entonces está formado por un conjunto de concatenaciones o palabras para el caso del lenguaje español o del idioma español. Un poquito similar para el caso del idioma inglés o cualquier otro idioma que se esté hablando del lenguaje humano. Y en el caso particular de los lenguajes de programación, pues vamos a encontrar, de hecho más adelante vamos a ver algunos árboles en derivación para formular o para realizar estructuras que manejamos en lenguajes y intentamos cuál es el parecido y por qué los árboles en derivación son útiles para representar precisamente o para analizar, como lo vimos también ya en una parte en la introducción, los compiladores o la forma de trabajo de los compiladores. Entonces, si aquí enunciado simplemente lo represento con una E, sujeto y predicado con una S y una P, y en el caso de artículo, adjetivo y sujeto nuevamente con la S, AR y una D, en el caso de verbo con B, en el caso de objeto directo con una O de minúscula y en el caso de objeto indirecto con una O y mayúscula, pues resulta que las producciones o las reglas
pueden estar representadas, como se muestran en la parte de abajo, con sujeto, predicado y nuevamente el sujeto, ¿ok? Que va a derivar sujeto, predicado, adjetivo, objeto directo, en el caso del sujeto, en el caso del predicado, verbo. Aquí está mal, estos dos los voy a quitar. En realidad serían, de acuerdo a predicado, verbo con la letra B, o de, que sería para el objeto directo, y OI con mayúscula para el objeto indirecto. Ahora sí, esto está correcto. Y por último, en el caso del sujeto, pero hablando de esta parte, ¿sí? No del primer elemento, es decir, aquí tenemos una S que deriva S y S podría seguir derivando, como lo vimos la clase anterior. Simplemente lo que hacemos es dividir del primero, que sería un poco más general, al segundo, donde tenemos solamente A y B, donde A y B en este caso me representarían antiguo o pueblo o él. Simplemente es una forma de representación. Vamos a quitar para que no haya confusión aquí este número 2, igual que también no corresponde con los valores. Y vamos a corregirlo utilizando AR, que sería artículo. ¿Ok? AR viene de artículo y ahora sí tendría representado la letra S, el artículo, el adjetivo y el objeto directo, donde en realidad esta S, igual también le vamos a poner en otro color, sería más bien la raíz o el origen, que es enunciado. En este caso, enunciado, que sustituimos por una letra E, es nuestro nodo raíz. Solo que recuerden que a manera de que esta S, que normalmente es la que convenimos nosotros para indicar que es nuestro estado de inicio o nuestro nodo raíz, es que lo estamos utilizando. Si queremos que se parezca más a esta parte, tendríamos que utilizar la letra E para saber de dónde viene y qué características tiene, y entonces sí, ya seguir con toda esta secuencia. Aquí es importante, nada más, comentario, que esto correspondería a una duda. Alguien me preguntaba si esto se puede hacer, es decir, si el nodo inicio lo puedo poner después y quizás primero el nodo inicio tomando en cuenta factores que son no terminales y después una parte con valores terminales, sí, sí se puede. Ahorita en realidad estamos mezclando valores no terminales y terminales de manera indistinta, no hay ningún problema porque estamos empezando a ver simplemente cómo se forma un árbol en derivación, qué características tiene el árbol en derivación y cómo trabaja de manera simple. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver que sería mucho mejor si podemos separar valores no terminales de terminales, no importando que repitamos la misma letra varias veces, ¿sí? Simplemente es para tener una separación de organización, pero ahorita lo vamos a considerar como que ambos casos son lo mismo, como que ambos casos no tienen ningún problema. Y derecho no tiene ningún problema, solo que después veremos qué será mejor para analizar o para revisar, también para corregir y hacer algunos ajustes. Pero por el momento, con esto está bien, con esto es suficiente y lo podemos seguir manejando de esta manera. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe, todo bien. No, profe. Perfecto. Sus ejercicios están muy bien, ¿sí? Normalmente hicieron algunos que son, digamos que muy pequeñitos, no hay ningún problema, pero los desarrollaron bien, no hay errores. Les vuelvo a decir, conforme vayamos viendo más ejercicios, pues notaremos que podemos hacer algunos cambios o algunos ajustes
tanto para su representación como para su análisis, pero no hay ningún problema, ¿eh? Todos los ejercicios que me enviaron, inclusive algunos que hicieron con números, otros incluyendo prácticamente todo el alfabeto, también están bien, van a ser más interesantes mucho más adelante que ya inclusive veamos el propio autómata de pila, cómo puede desarrollar estas palabras o identificar, por ejemplo, si una estructura, un programa, por las sentencias que están escritas, está correcto o tiene algún error. Recuerden que los errores en el caso del compilador, en la primera fase o en la primera etapa, pueden ser lexicográficos, pueden ser de análisis gramatical o la parte de la gramática, cómo tiene que estar construida. Y por último, el del lenguaje como tal, si es que toda la sentencia estuviera incorrecta. Entonces, simplemente desde identificar qué elementos serían los válidos, después que estén en el orden correcto, porque así lo estamos dando por las reglas o las expresiones, ¿sí? Y al final, pues que vayan, por ejemplo, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es decir, si ya en un ejemplo que nosotros pudiéramos analizar para esta estructura de 3 expresiones o 3 reglas, con a su vez diferente cantidad de expresiones, pues lo que vamos a observar precisamente es que deben de ir en el orden indicado, conservando que primero sería esta regla, después esta, luego la regla de abajo, esta última, con los valores terminales, y así entonces yo sé que está conservando la característica de ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, eso lo veremos más adelante que tiene una repercusión. Por el momento simplemente es formar los árboles que se pudieran formar de acuerdo a una derivación, como por ejemplo en este caso, donde solamente estoy utilizando la primera regla, ¿sí? Que sería letra A minúscula, A mayúscula y B. Y aquí, como ustedes pueden observar, solamente aparece una línea, ¿sí? Ayer comentábamos, no, el lunes comentábamos que, por ejemplo, podíamos tomar una línea para cada uno, que es, digamos, la mejor manera o la manera representativa general. Sin embargo, para tratar de hacer a veces más claro mi diagrama y más entendido, puedo obtener toda esta parte sabiendo que esta es la primera regla. La regla que se encuentra acá arriba es la regla 1 y está dada por A minúscula, A mayúscula y B minúscula. Todo eso es lo que significaría esta línea. Por lo tanto, me evito hacer estas otras dos, sabiendo a su vez que estos valores son terminales y por lo tanto ya no pueden seguir derivando. ¿Ok? Solamente el único que puede derivar se encuentra en la parte de en medio, que sería una letra A mayúscula. Ahora, aquí en el caso de esta letra A mayúscula, como ustedes pueden observar, puede tener dos reglas, porque es esta A mayúscula la que deriva cualquiera de estas dos reglas o expresiones. Entonces, yo tomo primero la que está más hacia la izquierda, que es la letra AA y es la que derivo. Nuevamente, tendría que ser una letra A por cada una de las opciones, pero de manera general, aquí tomando en cuenta que estas son mis expresiones, si quieren lo ponemos del lado izquierdo en el mismo color que está señalado. Esta sería mi expresión 1, que es lo que apliqué. Ay, qué feo. Expresión 1 y esta sería la expresión 3. Ya me volví a equivocar. Esta es la 3, ¿ok? Esta es la expresión 3, esta es la expresión 1 y nuevamente, como ustedes pueden observar, como tenemos un no terminal que tiene dos derivaciones, pues a lo mejor en la siguiente
ocupo la expresión 4 y en la otra ocupo nuevamente la expresión 3. O podría cambiar esta para el lado izquierdo y la otra hacia el lado derecho y no altera. Es simplemente la combinación que puede suceder. Entonces, aquí tenemos expresiones, no una, sino dos, donde esta puede ser la 3 y esta la 4 o viceversa. ¿Ok? Entonces, esta del lado izquierdo va a derivar W, que encuentro en la expresión 4, y esta AA es derivada de la expresión 3. Aquí, por ejemplo, con la letra B, pues solamente tengo valores terminales. Pero aquí, por ejemplo, con la letra A, pues nuevamente puedo seguir derivando, como es este caso que encontramos del lado derecho, o inclusive escoger la letra BB para que se terminen las derivaciones, ya que con la letra BB, pues lo que observamos es que nuestra expresión o expresiones que se aplican son tanto la 5 como la 6. ¿Ok? Aquí nuevamente tenemos la expresión 3 y por eso sigo derivando. Mi árbol va creciendo del lado derecho. Sin embargo, si yo hubiera escogido este cambio hacia el lado izquierdo, es decir, que AA pudiera crecer de este lado, entonces igual esto se va repitiendo mucho hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces tengo esta alternativa. O lo mismo, puesto que aquí tengo una letra A, que es la expresión 3, y la letra A puede ser también la expresión 4. Si aquí en lugar de esta letra A escogiera la letra B, pues en esta parte y en este nivel se terminaría todo el conjunto del árbol. ¿Ok? Mi árbol puede terminar en el momento en el que yo decida o en el que yo sustituya por elementos que son terminales, por eso su nombre. Una vez que yo quiero terminar o una vez que yo quiero sustituir por esa cantidad de elementos, en ese momento se termina. ¿Ok? Ahora, en el caso de los árboles, si nosotros observamos las expresiones o las reglas, normalmente, como decimos, van de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que va a suceder en la realidad? Que en la realidad normalmente lo que voy a tener son los elementos terminales. Por lo tanto, la forma de trabajo de los programas, inclusive de los que ya descifran el idioma en el que estoy hablando, van de abajo hacia arriba y pues alguien diría, entonces van de derecha a izquierda. Sí, puede ser una opción. Sin embargo, también pueden ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En la actualidad, de hecho, se hace la combinación en 4. ¿Qué quiere decir? Se revisa de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, simplemente por poner letras, ¿ok? Entonces se hace el mix completo y por eso son mucho más rápidos en encontrar posibilidades de errores y esas posibilidades de errores, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues simplemente si de repente de ir subiendo de un valor hacia otro y luego seguir se rompiera, es decir, aquí no hay hacia dónde seguir subiendo, aquí detecto que hay un error, ¿ok? Porque ya no puedo seguir subiendo. Si encuentro la rama, entonces puedo continuar hasta tratar de llegar al elemento raíz. Si llego al elemento raíz, digamos que mi recorrido fue correcto. Pero si por alguna razón se presenta esta parte que está
del lado izquierdo, ahí en donde se presentó, es donde yo detectaría que hay un error. Si se hace de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba al mismo tiempo, al menos, reducimos el tiempo a la mitad. Y si a la vez también se hace de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, pues resulta que el tiempo lo podemos reducir en un cuarto de lo que sería el análisis completo de la serie de sentencias o de la serie de producciones que tenemos en la actualidad. Por ello, los compiladores en la actualidad prácticamente cuando vamos escribiendo nos va corrigiendo y va encontrando los elementos en los que quizás nos equivocamos. ¿Ok? Entonces, por eso son tan eficientes y también por esa misma razón es que hemos regresado a la característica de poder ahora volver a cómo se comenzó al principio en la programación, que era en lugar de manejar lenguajes compilados, puedo manejar lenguajes que solamente se estén ligando. Es decir, que en tiempo de ejecución yo vaya escribiendo las líneas y se vaya ejecutando conforme yo voy escribiendo el lenguaje. ¿Ok? Nuevamente, hasta aquí dudas. No, profe. Ok. Vamos a ver este otro ejercicio. Tenemos la letra S, que es el origen, después A, B y R, por ser mayúsculas, reconozco que son no terminales, y vamos a introducir un nuevo elemento, que es el elemento épsilon. Épsilon va a ser un elemento que me simbolice transiciones automáticas. ¿Cuál sería un ejemplo de una transición automática, chicos? ¿Qué se les ocurre que podría ser algo que se ejecuta automáticamente? En el caso de un semáforo podría ser que si está en verde y ya pasó determinado tiempo, se pasa a amarillo. Muy bien, exacto. Es decir, cuando hay una secuencia y esa secuencia tiene un valor predeterminado, no puede pasar, por ejemplo, eh, aunque sí se puede y a veces sucede, pero imagínense que no, del verde al rojo o del rojo al verde, ¿no? Bueno, del rojo al verde sí, pero del verde al rojo se supone que hay una advertencia, que es el color amarillo, y en este caso es el que nos avisa que después viene el rojo. Y como dice su compañero, se realiza después de un tiempo de manera automática. No nos preguntan, no hay una transición, porque si no, el tiempo lo que simboliza es esta parte automática. En un cajero, ¿qué podría ser, por ejemplo, algo automático? Ya que están hablando de esos ejemplos. ¿Se han utilizado cajeros? ¿Qué hace de manera automática un cajero antes de que lleguemos? Pues primero solicita como tal a quien que introduzcas la tarjeta, ¿no? Antes de entregarte el dinero. Ajá, pero de manera automática, por ejemplo, ¿qué hace? Ya introduciste la tarjeta y ¿qué hace? Solicitarte la contraseña o el PIN. Exactamente, él te manda diferentes mensajes, ¿no? De hecho, podría mandarte uno que dijera, no puedo leer tu tarjeta, o error en la banda, o error en el número. Es decir, hay varias alternativas. No siempre que metemos una tarjeta, inmediatamente aparece muy bien el numerito y ya está listo para promocionarnos. Y una vez que se lo damos, pues ya todo funciona, ¿no? Sino que puede haber, inclusive, situaciones en las que me diga, no hay dinero. Ajá, no hay dinero, por lo tanto, aunque todo lo que hiciste está perfecto, pues resulta que no te puedo dar lo que tú me estás pidiendo. O a lo mejor inclusive no hay billetes de una denominación. Por lo tanto, si tú pides un valor non, pues no te lo da.
pero si pidieras un valor par, entonces sí te lo da. ¿Por qué? Porque a lo mejor por la cantidad de billetes que tiene y la forma en la que él los organiza, dice, valores pares sí puedo dar, 200, 400, 600, pero 300, 500 no lo podría dar o simplemente no hay dinero. Entonces, estas epsilon me van a representar todas esas acciones que se pueden presentar de manera automática. Vamos a suponer que ustedes construyeron un programa, por ejemplo, para imprimir o un programa que hace ciertos cálculos. Al principio les pide a lo mejor ciertos datos, pero después se pone a trabajar de manera automática hasta que encuentra un resultado. Todas estas opciones que hace de manera automática y que ya no vuelve a preguntar, se dicen que son opciones epsilon o transiciones epsilon, ¿ok? Entonces digamos que es una generalidad. El epsilon va a ser igual que la letra A y la letra B, es decir, un valor terminal, ¿ok? Estos valores, no importa dónde se encuentren, van a simbolizar valores terminales, ¿sí? Igual que las letras minúsculas, que son valores terminales. Y lo que me representan son transiciones automáticas. ¿Sale? Bueno, entonces ahora tenemos esta serie de reglas de combinación de valores no terminales y terminales. Una, dos, tres reglas que ahora llamamos I, J y K. 1, 2, 3, 4 expresiones o reglas. Y vamos a ver qué árbol se puede generar. Si utilizo la letra S como raíz y después viene A, R, B. ¿Dónde salió? Esto está mal. Ok, ninguna empieza con letra mayúscula. Ah, sí. Teníamos ARB aquí. A ver, déjenme ver. Es cierto, aquí está. Yo fui el que no vi bien. Tenemos ARB, que en este caso, pues sí, aquí observo que es otra forma de representación, un poquito ya más computacional, que es la regla 1 y la expresión K. ¿Ok? Con este par de valores vamos a ir formando la combinación, es 1i, 1j y 1k. ¿Ok? Entonces uso la combinación 1k y tengo A mayúscula, R y B minúscula. ¿Ok? Ahora, la A, utilizando la segunda regla en la expresión I, la segunda regla en la expresión I es A con A mayúscula, A minúscula con A mayúscula, que se obtuvo de la derivación de la letra A, pues nos da este resultado. A esa misma altura, con la letra R, lo que observo, si utilizo 4i, que sería esta letra R y que deriva esta letra I, primero, que sería la letra B, que está solo del lado izquierdo, llego a un valor terminal aquí por la primera condición de la letra K y llego por la sustitución de la letra R con B a otro valor terminal. Solamente me queda la letra A, que está del lado izquierdo del producto 2i, y entonces, para terminar, observo que esta letra A, aunque está en medio de terminales, de no terminales, fíjense, está en la segunda parte donde la mayoría son no terminales, estos dos valores sí son valores terminales. Aquí hay un no terminal, pero los valores de la derecha son terminales. Entonces, para alguien que tenía dudas respecto al comentario que me hizo de que si podía poner una regla después donde había no terminales y terminales, bueno, es correcto, sí se puede hacer. ¿Ok? Este es el caso clásico representativo, donde tengo valores terminales y no terminales mezclados en la misma línea. Y aunque aquí
prevalece la mayor cantidad, de valores no terminales, sigo teniendo también mezclados valores terminales por todos lados. Entonces, aquí observamos que estos dos pudieran ser la sustitución que yo encuentre aquí. Sustituimos por B, que sería 2J, que es este que está acá, y entonces ya solamente tengo valores terminales. Y la palabra formada fue A, B, B y B. ¿Están de acuerdo que, por ejemplo, aquí en esta letra A, si en lugar de utilizar 2J, utilizara 2K, pues resulta que esta segunda sería un valor épsilon, de tal manera que ahora tengo A minúscula, épsilon y doble B minúscula. Y tendría mi transición automática. La forma o el lenguaje que se pudo generar de esta manera sería leído a través de 1K, 2I, 4I y 2J. Resulta que esta parte sería formada por los elementos del lado izquierdo y del lado derecho. Si eso es válido, entonces resulta que mi palabra es válida. Acá en la parte superior podemos observar esa combinación que acabamos de comentar en la parte de abajo, donde solo este elemento sería el que cambiaría. El procedimiento, ¿lo entienden? Más o menos. Más o menos, ok. Sí. Esto es muy interesante, chicos, debido a que es la forma en la que ustedes van a construir su compilador el siguiente semestre. Si ustedes realizaron bien sus reglas, es decir, si sus reglas existen y están catalogadas, al compilador no le interesa esto, ni esto, ni esto, ni esto. Simplemente que exista. Hay una regla 1i, 1j y 1k, perfecto. Hay una regla 2i, 2j y 2k, perfecto. Hay una regla etcétera, etcétera, perfecto. De tal manera que lo que revisa es esta parte. Cierta parte está correcta, está bien. ¿Sí? En realidad los compiladores no son inteligentes, de tal manera que si ustedes escribieran cosas absurdas en la parte que está en medio, pues él va a hacer cosas absurdas. ¿Sí? Por eso es a veces tan interesante revisar las expresiones. Mientras se cumplan, la máquina podría hacer o realizar, o la computadora podría hacer o realizar lo que se le pide. No importa que sean cosas raras. De esto es de lo que a veces se valen precisamente los hackers. Si hay una instrucción escrita que ellos detectaron en alguna parte que pueden sustituir por algún elemento que me pudiera hacer, por ejemplo, un ciclo infinito o una serie de crecimientos y decrecimientos a la vez, es decir, imagínense un for que está anidado con otro for, pero el primer for va del 1 al 10 y el segundo del 10 al 1, ¿cuándo va a poder terminar de ejecutar esos dos ciclos for? Pues resulta que nunca, porque se mete en un ciclo. No hice que el ciclo fuera creciendo indefinidamente, sino que lo mantengo entre crecer y decrecer, crecer y decrecer, crecer y decrecer. Y eso lo único que va a originar pues es que la computadora esté haciendo los cálculos, se tarde mucho, pero no haga ninguna otra cosa más. Si eso lo trasladamos a internet, imagínense que le doy la dirección 1 y si no la encuentran la 2, la 3, hasta la 10. Pero después al final, cuando llega al 10, le digo, vuelve a empezar otra vez a la 1, a la 2, a la 3, pero ninguna de esas direcciones existe. Así es que se la pasa su navegador buscando y al parecer pareciera en la pantalla que lo que está haciendo es cargar mi página cuando en realidad está haciendo un recorrido hacia arriba y hacia abajo, pero no lo encuentra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacen a veces los hackers a través de lenguaje ensamblador, que cuando se ejecute cierto programa,
cambie alguna de esas instrucciones que teníamos dadas, y como sabe que el compilador lo único que revisa es que exista la instrucción 2J, por ejemplo, pues va a pasar desapercibida. Por eso es por lo que funcionan así los programas, y desgraciadamente o afortunadamente los compiladores tienen que funcionar de esa manera, es decir, revisan solo el 1J, el 2K, etcétera, porque si no se vuelve demasiado complejo. Quizás por eso ahorita captar ese funcionamiento del compilador, pues es que nos cuesta trabajo, ¿no? Porque no es algo muy sencillo, no es algo muy fácil, pero trabaja de esa manera. No importa lo que está adentro. Por eso, lo que está adentro se puede alterar, y por estas situaciones es por la que funcionan los antivirus o los virus o los hackers o las formas que tenemos de violar o de tener seguridad. ¿Ok? Vamos a salirnos y vamos a continuar la clase, ¿ok? Porque se está acabando el tiempo, por favor. Entonces, ya saben, salimos y regresamos, ¿ok? Ok. De acuerdo, profe. Va.